siendo organizado por dos cursos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que son Animales como Sujeto y Ética Animal, ¿sí? Dos cursos del ciclo profesional orientado de la carrera de grado de la Facultad de Derecho. Y luego de un primer encuentro que tuvimos hace 2 viernes con la profesora Paula Viturro, que habló sobre feminismo antiespecista, hoy vamos a tener el gusto de escucharlo a Gonzalo Pérez Pejic, que además de ser el titular del curso, de uno de los dos cursos anfitriones, que es Animales como Sujetos, va a ser disertante el día de hoy y nos va a hablar sobre el perjuicio de la muerte vinculado a la cuestión animal, el perjuicio de la muerte en animales. Eh, Como comentábamos hace 2 viernes, para quienes se unen recién hoy a este ciclo de charlas, quisimos que este ciclo tuviera dos cosas, dos valores agregados específicos. Uno, el de la interdisciplinariedad, que se va a ver sobre todo en las charlas venideras, ¿no? Porque este es un ciclo de charlas que se da a partir de la Facultad de Buenos Aires y en las que inicialmente las charlas estuvieron a cargo de dos docentes de esta facultad, pero todas las charlas que vienen, las conferencias restantes, son de otras disciplinas, de filosofía, de comunicación social, ¿sí? Veterinaria. Así que creo que este va a ser un muy importante aporte. Queremos agradecer otra vez al Instituto Gioja, ¿sí? Queremos agradecer sobre todo a Silvina Peseta, que creo que está por ahí, mi colega en la materia de ética animal, que pensó este ciclo y lo organizó y se puso en contacto con todas las conferencistas que van a dar estas charlas tan interesantes. Y bueno, sin más, quiero dejarlas con Gonzalo Pérez Pejic, que es, como decía, titular a cargo de la materia del CPO o ciclo orientado de animales como sujetos, ¿sí? También es docente de otras materias del Departamento de Derecho Civil. Es el primer magíster de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que recibe este título trabajando el tema animal, ¿sí? Con una tesis muy interesante hace poco tiempo, y también es el director a cargo del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín, que si no lo hacen hasta ahora, invito a que sigan en Instagram y en las redes, porque es un instituto dentro del Colegio de Abogados que tiene muchísima actividad, hay muchas charlas, hay mucha información, hay mucha divulgación y mucha recomendación de literatura, como así también los dos cursos que hospedamos este ciclo de charlas, donde tratamos todo el tiempo de hacer recomendaciones teóricas, de activismo, vinculadas con los cursos en sí mismos, pero también con mayor amplitud. Así que sin más introducciones, voy a silenciar mi micrófono y las dejo con Gonzalo Pérez Pejic. Gonzalo, gracias y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Extender el agradecimiento al Instituto Gioja y agradecer también a todos los que hoy están presentes y que van a poder escuchar este encuentro. Agradecerle a Silvina Peseta nuevamente por su enorme gestión y labor académica para que se gesten justamente esta clase de espacios que son sumamente relevantes para consolidar el tema de los demás animales en la agenda o la labor académica. ¿Se escucha bien a todo esto? Porque yo sé que mi imagen seguramente me van a ver medio mal, pero lo importante es que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Bueno, buenísimo. Voy a ser muy sincero, no es fácil exponer cuando uno tiene a sus maestros adelante. O sea, tanto Pablo como Silvina son mis maestros y mis formadores principales en la temática de los demás animales, así que se podrán imaginar que exponer adelante de ellos me caen las gotas de transpiración, ¿no? Porque, bueno, son los que yo humildemente considero que son de las personas que en derecho al menos son referentes
indiscutibles, ¿no? Referentes indiscutibles, así que invito siempre a escucharlos cuando tenga la posibilidad y a leer sus textos. Hoy nos reúne un tema bastante difícil, que es el perjuicio de la muerte, ¿sí? Si la muerte es un daño para quien muere, y en ese caso, ¿quiénes podrían resultar dañados por el hecho de la muerte? ¿Sí? Si la muerte es un mal, bueno, ¿quiénes experimentarían este mal? Antes que todo, me gustaría dejar aclaradas como unas disculpas, ya de entrada. ¿Por qué? Porque es un tema muy complicado y quienes me podrían estar escuchando en este momento, existirá alguien que sepa muchísimo más de este tema y que ya lo venga trabajando, y quizás mi exposición quede un poco huérfana respecto a o ser un poco simple, pero a su vez también quizás hay gente que por primera vez accede a este tema y que mi explicación podría ser muy complicada o muy compleja. Entonces, dada la heterogeneidad del grupo de quienes me están escuchando, voy a intentar poner lo mejor de mí para que la explicación sea lo más equilibrada posible entre lo simple para quienes por primera vez escuchan de esta problemática o de este tema, y con algunas pinceladas de complejidad, digamos, para satisfacer o intentar al menos satisfacer algún interés de alguien que ya esté trabajando este tema hace tiempo. ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Cuál es el gran objetivo que tiene mi exposición? Cuestionar o poner en crisis, tensionar o al menos plantar un interrogante en una convicción moral profundamente aceptada en grupos sociales o en la sociedad, esto que Nino entiende como la moral positiva o la moral social, que es mantener con los demás animales un doble criterio ético, ¿sí? Y este doble criterio es evitar ocasionarles sufrimiento, y su variante, sufrimiento innecesario, al mismo tiempo que se autoriza su muerte. Yo voy a estar leyendo los chats de acá del costado, ¿sí? Sin juicio que haya hacia el final de la exposición un espacio de preguntas, de diálogo, y estar viendo, y me gustaría que tener cada tanto un diálogo con ustedes para hacer más dinámica la exposición. Entonces, la primera pregunta que me gustaría lanzar al público para poder ir leyendo los chats es si ustedes escucharon alguna vez, por ejemplo, esta idea tan frecuente de decir que lo que en realidad es respecto a los animales en cuanto a su trato es causarles sufrimiento o sufrimiento innecesario, pero que la muerte de los demás animales, bueno, es algo que no está o no es moralmente incorrecto o moralmente problemático. ¿Escucharon alguna vez esta idea? Esta idea es bastante fuerte, digamos, en el marco de las morales positivas. A ver, Leo, ¿escucharon alguna vez esta idea que lo que es problemático, moralmente hablando, es el sufrimiento o el sufrimiento innecesario, pero no la muerte? Leo, vayan ahí escribiendo todo el tiempo. Dicen por ahí, Yami dice que sí, buenísimo, sí, claro, dice Mariana. Bueno, un poco la idea de este encuentro es esto, plantar un interrogante, aunque sea, ¿sí?, en este doble estándar, este doble criterio que se mantiene con los demás animales, ¿sí? Ahora, me gustaría, antes, para poder llegar a este núcleo, a este propósito que les acabo de decir, me gustaría, a modo introductorio, nivelar un poco los conceptos básicos, así que perdón la gente que ya está estudiando el tema hace mucho tiempo, pero me gustaría para quienes acceden al tema por primera vez nivelarlos. Me gustaría arrancar por las decisiones.
Permanentemente estamos tomando decisiones en nuestra vida, decisiones individuales, decisiones colectivas, permanentemente estamos tomando decisiones. Solamente que hay algunas decisiones que podríamos calificar de decisiones morales, ¿sí? Dentro de ese conjunto, entre todo ese abanico de decisiones que tomamos en la vida cotidiana, bueno, hay decisiones que podríamos decir que son decisiones morales y decisiones que no son morales. El tema es cómo darnos cuenta que estamos enfrente de una decisión moral. Y me permito licencia para este pequeño ejemplo. Hoy me desperté pensando qué saco me iba a poner, si un saco gris o si un saco azul. Bueno, eso es una decisión, una de las tantas decisiones que uno toma. Pero a la mañana yo estaba leyendo muy tranquilo, preparando esta clase, y mi vecino Martín empezó a poner música a todo lo que da, pero música a todo lo que da, separados por una pared de 15 centímetros, la pared esta que está acá. Entonces yo ahí tenía enfrente una decisión también que tomar, y era si salía de mi departamento, le tocaba timbre, pedía muy amablemente que bajara la música, porque estaba excedido, o bien tocarle el timbre para pegarle en la cara, ¿sí? Bueno, uno podría decir que también es una decisión, yo tenía ahí dos opciones. Pero comparen la decisión del saco que me iba a poner y la decisión acerca de qué hacer con mi vecino. ¿Cuál dirían ustedes intuitivamente que es la decisión? Esto es sencillo y es muy básico. La decisión del saco o la decisión del vecino. ¿Cuál es la decisión moral? A ver, Leo, me gusta que participen, ¿eh? Muy bien, obviamente. La del vecino es la decisión moral. El tema es por qué hace que la decisión del vecino sea una decisión moral. Bueno, una decisión moral es aquella en donde entra en juego la consideración moral, ¿sí? El respeto de los intereses de quien es alcanzado por las consecuencias de esa decisión, ¿no? Entonces, esto ya nos empieza a aclarar el panorama por lo siguiente. Porque surge o surgiría, a pesar de esta claridad inicial, un interrogante, y es quiénes tendrían intereses entonces, y en el caso de tener intereses, qué intereses merecerían justamente esta clase de consideración. Si hay buenas razones para considerar los intereses de alguien que los posea. Entonces, ¿qué sucede? Frente a este interrogante acerca de quién tenemos que tener en cuenta en nuestras decisiones, surge que aquellos que cumplan con alguna característica de la cual va a emerger justamente la posesión de intereses por parte del individuo, del ser, de la entidad, ¿sí? Y que esos intereses tienen un respaldo, una justificación para ser tenidos en cuenta y respetados. Es básicamente decir que aquellos que tenemos que tener en cuenta son los considerables moralmente. Y los considerables moralmente, aquellos a quienes hay que tener en cuenta en nuestras decisiones morales, son considerables moralmente porque precisamente tienen una característica que consideramos que es moralmente relevante. Entonces, miren qué interesante esto, ¿no? Porque van a haber un montón de individuos que cumplen con esta característica que hace que sean dignos de respeto en sus intereses, y van a formar parte de un espacio, todos los que cumplen con esta característica, y ese espacio lo vamos a llamar a consideración. Del ámbito de consideración moral, que ustedes pueden leer ámbito de consideración moral, círculo moral, esfera moral, dominio moral, es este espacio donde están todos los considerables moralmente, aquellos que tienen esta característica que nos alerta acerca de, che, cuando tomamos una decisión que pueda afectar a estos que ojo que hay que tener en cuenta sus intereses. Pero claro, miren esto qué interesante, si hay un ámbito de consideración moral, hay una adentro y hay una afuera. Es decir, que hay un límite marcado.
límite entre el espacio, ¿sí?, el ámbito de consideración moral, y los que están afuera. Es decir, los que están afuera van a ser los que cumplen con esta característica o que no tienen esta característica que nosotros consideramos como moralmente relevante. Ah, muy bien. Y miren esto que yo estoy diciendo y que estoy repitiendo hace 5 minutos, moralmente relevante. Claro que sí. Cuando uno traza, ¿sí?, el ámbito de consideración moral, lo que está haciendo es diferenciando en términos morales entre quienes están dentro del ámbito de consideración moral y quienes están afuera del ámbito de consideración moral. Eso, insisto, es una diferenciación moral. Y las diferenciaciones morales pueden trazarse a partir de 2 criterios. Uno, ¿sí?, que es el criterio de relevancia, es decir, utilizar una característica moralmente relevante, y esa característica va a ser moralmente relevante cuando esté perfectamente relacionada con los beneficios, ¿sí?, o con los perjuicios, o con las consecuencias, ¿sí?, en un sentido más amplio, que se desprenden de la decisión que uno va a tomar. Es decir, Gonzalo, esto es muy complejo, es muy abstracto. Bueno, miren, síntesis. Para trazar una diferenciación moral, ¿sí?, se necesita un criterio a partir del cual se traza la diferenciación, que ese criterio sea relevante, que esté perfectamente relacionado con los beneficios o los perjuicios, ¿sí?, que se sigan de estar dentro o fuera del ámbito de consideración moral, lo que nosotros podríamos llamar las consecuencias justamente de la decisión. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, para que puedan entender esto. Pensemos que estamos en un primer día de clases. Estamos en un primer día de clases, yo, Gonzalo, soy el docente, entro al aula y lo primero que digo es, en mi materia, para aprobar, ¿sí?, para promocionar la materia, y este vendría a ser el beneficio, hay que estudiar, ¿sí? La persona que estudia, ¿sí?, va a promocionar la materia. Entonces, el criterio, ¿sí?, es estudiar y el beneficio es aprobar la materia. Ahora bien, pensemos que María estudia mucho para el parcial, ¿sí?, para el examen, estudia mucho y se saca un 10 y promociona la materia. Pero Pablo, quien me está escuchando, Pablo no estudia, por una razón, pero no estudia para la materia, y se saca un 2, y no promociona la materia, no aprueba la materia. Ahí hay una diferenciación, podríamos decir, entre María y Pablo, pero esta diferenciación entre ellos, ¿es válida o es inválida? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, Leo, ¿qué es válida? Muy bien Brenda, muy bien Yamila, muy bien Dana. ¿Y por qué es válida? Porque el criterio seleccionado está perfectamente relacionado con el beneficio. Entonces la diferenciación es una diferenciación moral válida, por ejemplo. Bien, perfecto, muy bien. Ahora, pensemos que yo el primer día de clases entro y digo, en mi materia solamente van a aprobar los varones. Pero no cualquier varón, no me vengan con masculinidades no hegemónicas, varón, cisgénero. Y digo eso, entonces el criterio que estoy utilizando es ese para acceder al beneficio que es aprobar la materia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa diferenciación moral? ¿Es válida o es inválida? Bien, no es válida, porque el criterio que yo estoy seleccionando no tiene absolutamente nada que ver con el beneficio. ¿Y saben cómo se llaman esas diferenciaciones morales inválidas? ¿Qué nombre reciben? Alguien ya lo escribió ahí. ¿Cuál es el nombre que recibe diferenciación? Muy bien, exacto, discriminación. Eso es discriminación moral. O una de las definiciones, o la definición que por lo menos yo acepto, de discriminación moral. Esto lo digo porque la discriminación, ¿sí?, es, a ver, se puede estudiar desde distintos campos del saber y puede tener múltiples definiciones, ¿sí? En Sofía Moral yo adhiero a esto, ¿no?, que discriminación es la palabra que se selecciona para justamente explicitar aquellas diferenciaciones morales que son injustificadas. ¿Por qué injustificadas? Porque utilizan criterios arbitrarios.
Muy bien, perfecto, listo. Ahora bien, vamos un poco al tema que nos interesa. En aquellas decisiones morales, ¿sí?, en donde lo que entra en juego en las consecuencias de la decisión es que alguien experimente sufrimiento, sufra, tenga experiencias negativas vinculadas, insisto, al sufrimiento, la característica moralmente relevante para trazar la diferenciación moral, respetar no intereses, etcétera, es justamente lo que dijeron hace un rato, que es la capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo de dolor y de placer, y eso es la sintiencia, ¿se entiende? Entonces ustedes pueden ahí ver algo. Cuando uno estudia ética animal, ¿sí?, o los distintos teóricos, el empeño en decir, che, la sintiencia es la característica moralmente relevante en aquellas decisiones en donde las consecuencias, ¿sí?, estén relacionadas con la posibilidad de sufrir o no. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estoy siendo claro de cómo enganchar, ¿sí?, los distintos conceptos. Y acá les digo algo que generalmente trae alguna confusión, que es sintiencia, conciencia, autoconciencia. ¿Vieron que se hace como una ensalada entre esas palabras? Bueno, esto es sencillo. Yo les dije, la sintiencia es la capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo de placer y dolor, ¿sí? Experiencia subjetiva, razón por la cual la condición de posibilidad de la sintiencia es la conciencia de sí, ¿se entiende? Es decir, sin conciencia de sí no se puede ser un ser sintiente, es una condición de posibilidad. La autoconciencia ya está más discutida y no necesariamente para ser un ser sintiente se tiene que ser un ser autoconsciente, ¿sí? La autoconciencia vinculada con ya la proyección a futuro, ¿sí?, en donde entrarían en juego otras habilidades cognitivas. ¿Está claro esto hasta acá? Esto es importante, ¿sí? Claro. Después vamos a estudiar, porque ahí yo leo en el chat algunas, ya sepan del BAM lo siguiente, que no todos son seres sintientes, y cuando hablo de animales involucro al ser humano, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué les digo? Porque si uno estudia, por ejemplo, la sintiencia en animales vertebrados, eso no está discutido, por ejemplo. En invertebrados, sacando que son invertebrados superiores, como los cefalópodos, que también hay mucha evidencia respecto a su sintiencia, después es un gris para el resto de los animales invertebrados con unas clasificaciones sumamente complejas. Por eso es que hay como un beneficio de la duda extendido para los animales invertebrados de no hacerles daño, aunque no sepamos a ciencia cierta si pueden o no ser considerados seres sintientes. ¿Por qué? Porque, insisto, para ser un ser sintiente se necesita conciencia de sí mismo, y para la conciencia de sí mismo se necesita una estructura biológica detrás que lo resparte, un sistema nervioso centralizado. Y después, si uno estudia animal invertebrado, van a ver que por lo menos hay 4 clases de sistemas nerviosos, ¿sí? Incluso hay animales que no tienen sistema nervioso y no serían seres sintientes, como las esponjas de mar, por ejemplo, los poríferos. Está clarito esto hasta acá, ¿no? Tampoco todos los seres humanos son seres sintientes, ahí pusieron un caso de la persona que está. ¿Estamos hasta acá? Estoy yendo rápido porque es un breve repaso para nivelar, ¿sí?, a quienes podrían estar escuchando. ¿Estamos bien hasta acá? Porque si estamos bien hasta acá, yo ahora sí puedo empezar a pensar lo siguiente. Si la sintiencia es la característica moralmente relevante, ¿sí?, cuando se toma una decisión en donde entra en juego la posibilidad de que el alcanzado por las consecuencias de decisión, sufra o no sufra, ¿qué pasa en aquellas decisiones morales donde lo que entra en juego es la posibilidad de que muera o viva, ¿sí?, el alcanzado por la decisión? ¿Ven ahora cómo conectar la parte introductoria para llegar a esto? Es decir, a ver, esto es para poner acá un interrogante acerca de si la sintiencia seguiría siendo, ¿sí?, una característica moralmente relevante también en las decisiones en donde lo que entra en juego ya no es el tema del sufrimiento, sino el tema de vivir o de morir.
Estamos con esto es muy importante que me digan en este momento si se entiende cómo llegamos al corazón del dilema que tenemos que tratar. ¿Estamos? Entonces, buenísimo, perfecto, bárbaro, bárbaro. Ahora, una vez que llegamos a este punto, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Tenemos que pasar por distintos interrogantes, ¿sí? Tenemos que empezar a tratar distintos interrogantes. El primer interrogante es la definición de muerte, ¿no? Que vamos a tomar en esta charla. El segundo interrogante que viene a ser si la muerte puede ser un daño para quien muere, ojo con esto, para quien muere, ¿sí? Segundo y tercer dilema que tenemos que tratar es si la muerte siempre necesariamente es un mal, ¿sí? Para poder llegar al último interrogante de todos acerca de si es un mal, ya suponiendo que lo sea, quiénes podrían experimentar este mal y si se puede experimentar este mal. Ese es un poco el panorama. Les acabo de abrir el abanico, digamos, de los grandes interrogantes de este encuentro. Como verán, van a quedar afuera algunos problemas muy importantes, pero que por su complejidad y merecen todo un respeto, y ese respeto es una clase aparte, que es qué pasa con el argumento de la reemplazabilidad del utilitarismo, qué pasa con el argumento o el ejemplo del bote salvavidas que da Tom Reagan. Bueno, eso son temas, digamos, un poquito más avanzados que no los voy a tocar porque necesito que primero podamos comprender estos interrogantes que les acabo de plantear. Primer punto. El primer problema es, che, ¿y la muerte, la definición? Bueno, uno podría tomar una definición con un sentido biológico de la muerte y decir que, bueno, que un organismo muere cuando irreversiblemente, esta palabra irreversiblemente, van a ver que es muy importante e incluso aparece en el mundo jurídico, ¿no? Cuando es irreversiblemente incapaz de realizar las funciones necesarias para que continúe en tal organismo con vida, ¿sí? Sin perjuicio de que forme parte de otro nuevo organismo, dividido nuevos organismos, ¿no? Entonces, acá hay una palabra clave que es esto, ¿no? Se considera que un organismo muere cuando ya es irreversiblemente incapaz, y claro, mira, Mariana, lo estoy repitiendo ahora, irreversiblemente incapaz de realizar las funciones necesarias para que en tanto organismo siga con vida. Ahí se entendió mejor. Puede ser que se vaya cortando porque mi computadora no es la mejor. Ahora bien, esto es interesante porque deberíamos decir algo acerca de vida, de esta palabra tan compleja también. Uno podría definir vida en tres términos, ¿no? Uno podría considerar que algo tiene vida cuando se reproduce, cuando capta energía, o cuando claro, cuando capta energía, cuando se reproduce o cuando se autorrepara. Ahí está, no me salía la palabra. Esto es muy básico, obviamente, ¿no? Pero ¿para qué? Incluso el tema de la muerte es muy importante en el derecho. Si ustedes estudian la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, la nueva, la del 2018, aparece un artículo 36 en donde, bueno, la muerte está vinculada con la confirmación del cese irreversible de justamente las funciones circulatorias o encefálicas, ¿no? Esto es una redacción más o menos similar a la anterior ley de trasplante de órganos y material anatómico, que tiene un artículo 23, que, bueno, se considera que alguien muere cuando se dan de manera acumulada distintos signos, acumulada y de manera interrumpida por 6 horas, ¿sí? Sostenía la vieja ley de trasplante de órganos, y de manera acumulada, en donde se encontraba la pérdida absoluta de la conciencia, de la ausencia también, ¿no? De reflejos cefálicos, cerebrales, respiración espontánea y papilas fijas no reactivas, entre otros requisitos. Ahora bien,
todo esto de la definición de muerte, ¿tiene alguna clase de sentido adherir a alguna definición acerca de la muerte para el tema que nosotros estamos tratando en este momento? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa en esta charla es la muerte, ¿sí? Como aquel suceso que lo que hace es interrumpir para siempre el flujo de conciencia que nosotros y nosotras identificamos justamente como el ser que somos. Esto es muy importante y voy a repetirlo porque es muy importante. Es decir, más allá de la definición que se pueda tener acerca de la muerte, porque definiciones ustedes podrían tener un montón, y más allá de la definición de vida, más allá de todo el núcleo de definiciones que siempre son muy complejas, a nosotros lo que nos interesa es que el hecho de la muerte, ¿sí?, lo que hace es finalizar para siempre con el flujo de conciencia que, insisto, nosotros identificamos como el ser que somos, como el yo, la subjetividad. La muerte lo que hace es cortar con eso. Eso es lo que a nosotros nos interesa para esta charla. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá que no hay que darle tanta quizás rosca a la definición de muerte, sino que para el dilema que nosotros vamos a tratar, lo que nos importa es que la muerte interrumpe la conciencia y la interrumpe para siempre, la latina para siempre, y que esa conciencia que nosotros identificamos como el ser que somos es este yo, esta subjetividad? Bien, perfecto. Desde ya, insisto, Internet, me compré una computadora nueva que lee Internet 2.4, a mí solo me pasa, entonces tengo 5.8 y me lee 2.4 y hace que corte, que no se me vea bien la imagen, pero bueno, me quedo un poco más tranquilo si me van siguiendo. Es que podemos pasar este primer escalón, si este primer interrogante acerca de qué nos interesa de la muerte, aparece ya la primera pregunta que es importantísima, y es justamente si la muerte es un daño para el propio individuo que muere. Y acá aparece una idea de un filósofo griego, Epicuro, que justamente dijo, che, no sé por qué les preocupa la muerte, porque la muerte no es nada. Tremendo. La muerte no es nada para nosotros. Claro, ¿por qué la muerte no es nada para nosotros? Pues la muerte no es real, decía Epicuro. La muerte no es real ni para los vivos ni para los muertos. Porque cuando estamos vivos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos. Y todo el bien, ¿sí?, todo el placer radica en las sensaciones. Y la muerte justamente lo que hace es que ya no tengamos sensaciones. Todo esto decanta en un argumento de asimetría entre la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir esto del argumento de la asimetría entre la vida y la muerte? Que la vida es lo que estrictamente podemos experimentar. La muerte no se puede experimentar. Cuando llega ya no somos, decía Epicuro. Se terminan las sensaciones y las experiencias descansan en las sensaciones. Me van siguiendo con esto. Entonces, desde el punto de vista de esta posición ética, ¿sí?, la posición de Epicuro, la muerte, a ver, piensen ustedes, si me lo dejan acá al costadito, para Epicuro, ¿la muerte es un daño? ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes? Vamos. Los estoy leyendo. Analía dice que no. Epicuro no es un daño. Bien, perfecto, muy bien, excelente, muy bien, Dana, muy bien, perfecto. Para Epicuro claramente la muerte no es un mal. ¿Por qué la muerte no es un mal? No es un daño. Porque cuando se hace presente, ya está, no somos. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre de esto, Epicuro. La muerte no es nada para nosotros porque no es real ni para los vivos ni para los muertos. Entonces, es frente a esta posición que hay que dialogar. ¿Sí? Piensen que es todo lo que nosotros vamos a estudiar ahora son argumentos contra
la posición de Epicuro, que es una posición muy fuerte y muy aceptada, ¿sí? Todavía muy aceptada por muchos. De acuerdo. Bueno, pensemos ahora en lo siguiente. Muchos argumentos se dieron contra esta idea de Epicuro. Y nosotros los vamos a clasificar todas estas respuestas a Epicuro en todos. En una bolsa van a estar todos los argumentos que no dan cuenta de la cuestión, es decir, argumentos que se emplearon para contestarle a Epicuro, pero que en realidad no tocan el corazón del argumento de Epicuro. Y todo un conjunto de argumentos que van a estar en la otra bolsa, que van a ser argumentos que sí dan cuenta de la cuestión. ¿De qué cuestión? De si la muerte es un daño para quien se muere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos bien en cuenta esto, podemos pasar a los argumentos que no dan de la cuestión, ¿no? Dentro de estos argumentos que no dan cuenta de la cuestión, encontramos unos que con Pablo estábamos debatiendo hoy temprano, que eran todas estas posiciones que aparecen mucho en el derecho. Después voy a hablar con Pablo de esto hacia el final, porque es muy interesante, que es, che, es un daño, pero es un daño para otro la muerte. Por ejemplo, a mí se me muere un ser querido. Y claro, para mí, que todavía estoy con vida al lado del cajón, para mí es un daño la muerte. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos intereses ligados a esa persona, a su presencia, etc. Entonces, para mí es un daño tremendo su pérdida. Eso podría ser uno. Segundo, aunque no sea un ser querido, por ejemplo, se muere el abuelo de una amiga, ¿sí? Después se muere el padre de mi amiga. Yo estoy empezando a ver que la muerte se está aproximando. O que se muere mi amiga después. Eso me genera angustia, porque empiezo yo a reflexionar sobre mi propia muerte. Entonces eso también es un daño para mí. La angustia que me provoca ver la muerte de los que tengo, por ejemplo, a mi alrededor. ¿Sí? E incluso, aunque no conozca a los que tengo a mi alrededor, yo quizás hoy entro en el diario y veo que se murió un cantante y me apena, por ejemplo, esa muerte. Bueno, todos esos serían daños, pero ¿por qué no dan cuenta de la cuestión? Porque nosotros lo que estamos buscando es si la muerte puede ser un daño o considerado un daño para el propio individuo que se muere, no para el que queda todavía con vida. Se entiende entonces como esta gama de argumentos no dan cuenta de la cuestión. Dentro de los argumentos que no dan cuenta de la cuestión, encontramos otro grupito, otro subgrupo, que son aquellos que consideran que el mal que ocasiona la muerte descansa en el proceso anterior a la muerte, o la muerte entendida como un proceso, es decir, toda esa angustia que, por ejemplo, uno puede sentir de saber que el final de su día se acerca, ¿no? Esta angustia que generaría lo que un amigo mío diría, la vida son 3 minutos y ya pasaron 2, ¿no? Bueno, esto es terrible, porque todo ese proceso formaría parte del daño de la muerte. Pero bueno, esta posición tampoco da cuenta de la cuestión y es muy criticable, es decir, tiene bastantes críticas. Una sería cuando comienza la muerte, entonces, si la muerte es un proceso, ¿cuándo comienza? Es decir, la cadena causal, ¿no? El problema de cuándo se hace el corte. Bueno, esto es extremadamente complejo para esta posición. Incluso uno podría decir que como parte de ese proceso podrían haber existido sucesos que a mí me causaron notable placer. Por ejemplo, la persona que muere de una enfermedad ligada a la ingesta de alcohol,
Bueno, el proceso de su muerte habrá comenzado cuando estaba en una fiesta y se estaba tomando todo, por ejemplo. Bueno, entonces esto también empantana un poco la teoría de la muerte como proceso. Y como estocada final, podríamos incluso pensar en una situación de este estilo. Dos enfermos, ¿sí? Los tienen acá. Padecen lo mismo, sufren lo mismo, pero en el mismo día y en el mismo momento uno se muere y el otro no. Entonces, desde ese punto de vista uno podría decir, che, recibieron el mismo daño. La muerte no agregó nada si es que la muerte es un proceso. Entonces, cuando hay alguien que sostiene que, bueno, el problema, el daño que ocasiona la muerte es el proceso, bueno, la muerte en sí misma no te agrega nada. ¿Se entiende esto hasta acá? Bueno, todos estos forman parte de los argumentos que no dan cuenta de la cuestión, es decir, que no logran contestar si la muerte es un daño para quien la experimenta, y tampoco la respuesta de Epicuro, que es no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos que pasar hacia otro núcleo de argumentos, los argumentos que sí dan cuenta de la cuestión. Y ahí encontramos dos enfoques, ¿sí? Un enfoque preferencialista, ¿sí? Un enfoque preferencialista, y otro enfoque que es un enfoque más amplio, comprometido con los intereses, interés sea o no definible en términos de preferencias. Es decir, es un enfoque más amplio que incluiría preferencialismo y experiencialismo. Acuérdense, hago una pequeña nota al pie: preferencialismo, experiencialismo. Estas teorías en realidad se estudian cuando uno se pregunta ¿en qué consiste un beneficio? ¿Vieron cuando hay alguien que sostiene, bueno, fulano de tal recibió un beneficio? Bueno, fulano de tal recibió un beneficio. ¿Y en qué consiste el beneficio? Entonces ahí tienen estos dos enfoques. Para las corrientes preferencialistas, alguien recibe un beneficio cuando sus preferencias son satisfechas, por una parte, y para las corrientes experiencialistas, alguien recibe un beneficio cuando sus experiencias son positivas, y es decir, son satisfechas esas experiencias. Entonces, acá esto es muy interesante por lo siguiente: estas teorías podrían no coincidir. ¿Por qué? Porque una corriente preferencialista diría que alguien recibe un beneficio cuando sus deseos más fuertes son satisfechos, y esos deseos más fuertes podrían ser, en términos experiencialistas, negativos, como alguien que tendría un interés muy grande por X situación que le ocasione sufrimiento. Entonces, desde un punto experiencialista no está recibiendo un beneficio, está recibiendo un daño, pero desde un punto de vista preferencialista está recibiendo un beneficio porque su deseo está siendo cumplido. Punto, porque ahí la doctora Ivalú Turnes, que es un placer que me esté escuchando, increíble, es un placer enorme, una gran abogada en esta causa, dice que no se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien hasta ahora? ¿Me van siguiendo la diferencia entre enfoque preferencialista y experiencialista? Bien, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. No se preocupen que si se escucha más o menos, después en el espacio de dudas pueden pedir que yo repita alguna cuestión, ¿eh? Yo no tengo problemas de quedarme con ustedes más tiempo. Bien, perfecto. Vuelvo entonces. Dentro del grupo de teorías que le van a responder Epicuro y que le van a dar al corazón de la teoría de Epicuro, encontramos estos dos enfoques, ¿no? Dos enfoques, un enfoque preferencialista y un enfoque más amplio que incluye preferencialismo y experiencialismo. Entonces, agarremos el enfoque preferencialista. El enfoque preferencialista, o quienes adhieren a un enfoque preferencialista, insisto, el enfoque preferencialista va a decir que lo que importa son los deseos del individuo. Si el deseo se cumple, es un beneficio; si esa preferencia se frustra, es un perjuicio que está sufriendo.
Desde un enfoque preferencialista hay una primer preferencia que frustraría el hecho de la muerte y entonces la muerte sería un mal y un daño para quien muere. Y esa primera preferencia está vinculada con las expectativas que tenemos acerca de la duración de nuestra vida. Eso es interesantísimo por lo siguiente. Les dejo una pregunta para que ustedes desarrollen ahí en el chat, o que por lo menos contesten en el chat, que se puedan explayar un poco. Si yo les cuento que mi abuelita, que tiene 90 años, se murió, ¿sí? Para ustedes, ¿es más malo o menos malo que decirles que un hermano mío de 15 años es el que se murió? Se murió mi abuelita de 90 y mi hermano de 15. Que ustedes intuitivamente, ¿qué dirían que es peor? Claro, ahí ya me dice que es lo esperable de la abuela, bien, perfecto. Es decir, hoy por hoy no consideramos que la muerte de una persona de 90 años sea tan malo, ¿sí? Pero cuando uno dice, che, mira, se murió una persona de 15 años, se murió una persona de 5 años, bueno, eso parece ser como un poco más negativo, parece intuitivo, ¿no? El sentimiento, la respuesta, ¿no? Depende de la relación con ambos, dice Pablo. Exactamente, exactamente. Muy bien ahí Pablo. Ahora podemos después desarrollar ese punto que es muy, muy interesante. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. A medida que aumenta, a ver, pensemos, a ver, si yo me puedo ordenar para que ustedes puedan comprender por qué les hice esta pregunta. Puede haber gente que aunque la esperanza de vida supere los 70, 75 años, ¿sí? No quiera ni siquiera llegar a esa edad, que su preferencia no esté vinculada con la duración o las expectativas que tiene respecto de la duración de su vida. ¿Escucharon alguna vez a alguien que dice, yo no quiero llegar a los 75, no quiero verme las arrugas, no quiero la angustia de la vejez? ¿Escucharon alguna vez a alguien hablar en estos términos, decir que la vejez lo angustia y que no estaría interesado en vivir ni siquiera a lo que la expectativa de vida marca? Bien, perfecto. Mi mamá, por ejemplo, tiene 90 años y permanentemente está angustiada porque dice que a los 60 ya hay cosas que no puede hacer de las que hacía cuando tenía 40, por ejemplo, subirse arriba de un banco a hacer esto. Y eso genera una angustia y una pérdida de una preferencia, digamos, a vivir mucho más tiempo. Pero lo contrario también es lo cierto. Yo, Gonzalo, quiero vivir hasta los 140 años, si es posible. A mí no me interesa. ¿Se entiende esto? Y esto es muy interesante por lo siguiente. Yo les dije, hoy por hoy, ¿sí? No vemos tan mal que una persona como un perjuicio tan grande que una persona de 90 años se muera, pero quizás dentro de 100 años vamos a decir, che, podría haber vivido otros 50 años, porque a medida que avanza, más o menos, ¿sí? Los años, la expectativa de vida va creciendo. Antes la gente se moría a los 50 años, me van siguiendo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el hecho de la muerte, desde un enfoque preferencialista, frustraría una primer preferencia vinculada a las expectativas que nosotros nos hacemos respecto de la duración de nuestras vidas. Yo, Gonzalo, por ejemplo, por lo menos quiero vivir hasta los 80 años, y esa es mi preferencia y mi deseo. Razón por la cual, si yo me muero ahora, para mí, ¿es un daño o no es un daño la muerte desde un enfoque preferencialista? Los leo. Sí, es un daño, porque mi preferencia es vivir lo más que pueda, por lo menos empatarle a la expectativa de vida, ¿sí? Bien, entonces desde un enfoque preferencialista sería un daño. Ahora bien, no es la única preferencia. Pensemos en lo siguiente, que en un enfoque preferencialista preferimos vivir, y es una preferencia esta, que es
independiente de cualquier otra preferencia que tengamos. Es la preferencia número uno que tenemos, la preferencia por vivir. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos dispuestos a sufrir un daño si eso nos asegura, estoy siempre hablando de grandes rasgos, ¿no? Obviamente después vamos a ver casos de excepción, pero muchos estaríamos dispuestos a sufrir algún daño si eso nos asegurara el continuar con vida, por ejemplo, someternos a una intervención quirúrgica, por ejemplo, una persona que es diabética, podría ser la amputación, por ejemplo, de algún miembro, ¿no? Que eso es un daño, pero estaría dispuesto a experimentar ese daño con tal de poder continuar con vida. Me van siguiendo con esto. Entonces, ¿qué hace la muerte? La muerte frustra un interés que tenemos por vivir, una preferencia que tenemos por vivir, y esta preferencia es una preferencia en sí misma, con independencia de cualquier otra preferencia que podamos tener. Porque si no podemos satisfacer esta preferencia por vivir, es al divino cohete, ¿sí? Pensar en la satisfacción de otra clase de preferencias, porque esta es la preferencia número uno. Ahora bien, yo les voy a poner un interrogante al hecho de que exista una preferencia por vivir en sí mismo, que es el siguiente. Les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota. Y esta anécdota viene por lo siguiente. Nosotros lo que estamos tratando desde este enfoque preferencialista es que existiría una preferencia por vivir, una preferencia independiente de cualquier otra preferencia que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, una preferencia por terminar una carrera universitaria y eso nos va a dar una satisfacción, una preferencia por, no sé, tener lo que fuese, una pareja, un interés por irse de viaje, un interés, ¿sí? Todas estas preferencias, ¿sí? Son preferencias que no están conectadas con la preferencia por el interés en vivir, salvo que el interés por vivir es la preferencia número uno de la cual dependen todas estas, ¿sí? Pero sería una preferencia independiente de ellas. Estamos con esto. Entonces yo ahora les voy a contar una anécdota para tratar de cuestionar esta estructura de razonamiento de que existe una preferencia por vivir en sí misma. Este verano me fui de vacaciones. Desde el año 2012 que no me iba de vacaciones, ya tenía la cabeza quemadísima, así que fui con un amigo, fuimos a Colombia, y yo lo único que quería era playa. Entonces yo tenía una preferencia muy grande vinculado a estar tirado en la playa, una arena blanquita, el sol que me pegara, miren lo blanco que soy, hablando de la muerte, tanto que hablo de la muerte ya parezco la parca, miren así, todo blanco. Entonces, digo, yo quiero estar tirado sin hacer nada con un coco en la mano, ¿sí? Y ver un mar calentito, lindo, las aguas calmas, ¿sí? Yo tenía muchas preferencias de ese estilo. Cuando llegamos a Colombia, alguien nos dice que la posta era ir a la isla San Andrés. Dicen, no, ustedes tienen que ir al paraíso, que es la isla San Andrés. Si ustedes van a la isla San Andrés, ahí van a poder bañarse en un agua calentita, tranquila, la arena blanca, el coco, todo lindo, todo divino. Entonces, se nos generó a nosotros, de tanto que nos contaron esto, una preferencia por ir a la isla San Andrés. Cuando llegamos a la isla San Andrés, por los efectos del cambio climático se había corrido la temporada de lluvias torrenciales como en los últimos 40 años, ¿sí? No había sucedido en esa isla. Llegamos con una tormenta terrible, así, una cortina de agua, unas olas de 15 metros de altura, todas las islas alrededor cerradas por tiempo indeterminado, unos colchones de sargazo por todas partes, una cosa terrible. Y dice, Gonzalo, ¿por qué estás contando esta anécdota? Yo no pude realizar ninguna de mis preferencias que me motivaron justamente a ir a la isla San Andrés, justamente tener la preferencia por ir a la isla San Andrés. Ahora yo les pregunto a ustedes, y los leo,
Si yo, Gonzalo, hubiese conocido que no me iba a poder meter al mar, si yo, Gonzalo, hubiese sabido que no me iba a poder tomar a tirar sol, si yo, Gonzalo, hubiese sabido que no podía recorrer ninguna otra isla, si yo, Gonzalo, hubiese sabido que ninguna de estas preferencias las iba a cumplir, yo iba a seguir teniendo una preferencia en sí misma de ir a la isla San Andrés. Los leo. Claro. Pero si a mí me sientan y me dicen, no vas a poder hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿para qué voy a ir a la isla San Andrés? No voy a tener una preferencia por ir a la isla San Andrés. Ahora, miren esta estructura de razonamiento y aplíquenlo al interés por vivir. Si a mí me están diciendo que yo, Gonzalo, voy a experimentar sufrimiento en lo que me quede de mi vida y que este sufrimiento me va a impedir hacer cosas o cumplir preferencias básicas para mí, yo entonces no tengo una preferencia por vivir que sea estrictamente independiente de las demás preferencias que tengo en la vida. Razón por la cual la preferencia por vivir no es una preferencia independiente de las demás preferencias que yo pueda tener en la vida. ¿Sí? Yo sufro algún padecimiento que me impide terminar una carrera universitaria, que me impide formar una pareja, que me impide viajar, que me impide, es decir, que yo ya no puedo realizar ninguna otra preferencia, entonces yo ya dejo de tener, pareciese, una preferencia por vivir, porque no existiría una preferencia por vivir considerada en sí misma, sino que la preferencia por vivir es una preferencia que es dependiente de las demás preferencias que tengo. ¿Se entiende esto? Esto es importante. Este es el dilema acerca de si la preferencia por vivir es una preferencia independiente o es una preferencia dependiente de las demás preferencias que yo pudiera tener. Y ahí llegamos a un tercer nivel desde el enfoque de las preferencias, que es que la muerte es un daño porque frustra todas las preferencias que yo pudiera tener, ¿sí? Con independencia de si la preferencia por vivir es una preferencia independiente o dependiente de ellas. Frustra todas las preferencias. La única manera, porque esto parece bastante fuerte, este razonamiento, ¿sí? Bastante acertado, la única manera para poder sortear este razonamiento, ¿sí? Para poder pensar que la muerte no es un mal, ¿sí? Sería lograr algún tipo de vida en donde no tengamos ningún deseo que nos ancle en la vida, en el sentido de decir lo siguiente. Si uno considera que la muerte, ¿sí?, lo que hace es impedir todas las preferencias que podamos llegar a tener, ¿sí?, entonces la muerte es un daño para quien recibe la muerte, para el tipo que se muere, ¿sí? La única manera de poder sortear esto y seguir sosteniendo desde un punto de vista de Epicuro que la muerte no es un mal, es renunciar a todos los deseos de la vida, es decir, no hay que tener ningún deseo que haga que vos no te quieras morir, porque a la primera que vos tengas algún motivo para no morirte, entonces la muerte es un daño porque se te frustra esa preferencia. Me van siguiendo entonces hasta acá y ahí llegamos al ultimísimo punto del enfoque de las preferencias, que es el siguiente, que podría existir incluso una preferencia por morir, que es un caso de excepción, las preferencias por morir. Que sean un caso de excepción, refuerzan el hecho de que normalmente, bueno, no quiero usar la palabra normalmente porque es un sesgo bastante terrible la palabra normal, pero que generalmente vemos que la muerte es algo negativo, que es un hecho negativo, que es un mal, ¿no? Pero podría existir una preferencia por morir. Y ahí yo les voy a compartir pantalla para que vean un caso. A ver, denme un segundo que les voy a compartir pantalla. A ver, esperen, una ventana. A ver, ahí y ahí. Vamos ahí. Acá. Tic. Pablo, ¿me estás escuchando? Porque yo ahora dejé de ver la pantalla porque mi pantalla es el PowerPoint. ¿Se ve bien?
Se ve perfecto. Bueno, este es un caso, ay, quédate con el audio, Pablito, que me gusta dialogar con vos. Este caso que es un caso súper conocido y que podría ilustrar perfectamente la preferencia por morir, ¿no? Esta medallista olímpica, no sé si alguno de ustedes la conoce, sumamente importante ella. Miren, acá les dejé como una pequeña, un pequeño resumen, ¿no?, de su vida. ¿Vos conocías este caso, Pablito? No, 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 no. Bueno, es una medallista olímpica, bueno, que sufre, le detectaron a los 14 años, le diagnosticaron a los 14 años una enfermedad degenerativa, ¿no? A tal punto le causaba esto un mal, ¿no? Que, miren, en el 2008 firmó la documentación para que le fuese practicada la eutanasia sin una fecha concreta, ¿no? Entonces, como que dejó abierta la fecha de la eutanasia. Y hay un tema súper interesante, o por lo menos una frase de ella que nos enseña mucho este punto que estamos tratando, que es esto, ¿no? Que se lo subrayé acá abajo. Tienes que vivir día a día y disfrutar los pequeños momentos. Cuando llegue el día, cuando tenga más días malos que buenos, tengo mis papeles de eutanasia, pero aún no ha llegado el momento. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque ¿cuándo llegaría la preferencia por morir? Justamente esto lo enseña Marie Berrot muy bien, que es cuando tengas más días malos que buenos, cuando las experiencias negativas superen en el balance las experiencias positivas, empieza a existir un deseo por morir. ¿Por qué? Porque vivir sería peor que morir. Entonces, miren estas imágenes del día que llegó ese momento, que fue en el 2019, ¿ven? Tenía 40 años, miren el momento que se le practica la eutanasia. Son imágenes que a mí me movilizan mucho, por lo menos a mí me movilizan mucho, porque miren cómo ella satisface su preferencia por morir, rodeada de sus seres queridos. Miren el abrazo emotivo, ¿no? Ahí está. No sé si pudieron ahí ver bien, yo vuelvo ahora acá. ¿Pudieron ver bien las imágenes? ¿Entienden ahora que podría incluso existir una preferencia por morir? Después pueden explorar más en la vida de esta medallista olímpica, porque la verdad es muy interesante y es muy conmovedora. Ahora bien, vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a salir del enfoque preferencialista y nos vamos a meter en el segundo enfoque que da cuenta de la cuestión acerca de si la muerte es un daño para quien muere. Y este enfoque, yo les comenté, es un enfoque más amplio que incluye el preferencialismo y también el experiencialismo, y sostiene lo siguiente: la muerte es un mal porque nos impide, ¿sí?, experimentar, ¿sí?, toda clase de cosas a futuro. Es decir, nos impide tener experiencias positivas a futuro, ¿sí? Esto es algo muy interesante. Entonces, la muerte desde este enfoque sería un mal porque nos impide tener experiencias positivas a futuro. Para que podamos comprender bien este posicionamiento, tenemos que distinguir entre qué clase de mal supone la muerte, ¿no? Es un interrogante que se abre ahora. Bueno, ¿qué clase de mal es la muerte? Cuando uno se pregunta qué clase de mal es la muerte, tiene que distinguir entre males intrínsecos y males extrínsecos, ¿sí? Esta es una definición muy interesante, o una clasificación, mejor dicho, muy interesante, ¿no?, entre males intrínsecos y males extrínsecos. Cuando un mal es intrínseco, cuando yo tengo una experiencia negativa, yo, Gonzalo, sufro experiencia negativa, ¿sí? Eso es un mal intrínseco. Ahora, ¿en qué consistiría un mal extrínseco? Porque es muy fácil. Si a mí me pegan, ¿sí?, ¿no?,
ese pegar, bueno, eso me provoca un mal, es intrínseco, yo tengo una experiencia negativa vinculada al sufrimiento. Pero ¿en qué consistiría un mal extrínseco? Un mal extrínseco es aquel que si sucede, priva a alguien de tener experiencias positivas. Les voy a poner un ejemplo que me pasó ahora en cuarentena. Ahora en cuarentena decidí hacerle un regalo a una de mis ayudantes de cátedra. Entonces le regalé una merienda vegana, obviamente, decidí regalarle una merienda. Y tenía que llegar a las 5 de la tarde esa merienda. Obviamente ya no sabía nada. Son las 5 de la tarde y yo hablando con la gente de la casa que hacía las meriendas, me dijo, nos dice la persona que entregó la merienda que está todo bien, que entregaron la merienda. Bueno, buenísimo, dije yo. Y eran 5:30 y no recibía noticias de mi ayudante. Uno que espera, ¿viste? Un mensajito, che, qué lindo, gracias por acordarte, qué sé yo. 6 de la tarde nada, 7 de la tarde nada, 8 nada, 9 nada. Y ya 9:30, decís, no puede ser tan desagradecida, ¿no? Decir, che, gracias por la merienda. Entonces, como cosa mía, pongo ahí en el grupo de la materia, digo, che, ¿qué día hoy, no? Como para comer cositas dulces, estoy tirando, viste, como algún comentario medio así al pasar. Y nada, viste, nada del otro lado, terrible. Entonces digo, che, ¿qué merendaste hoy? ¿Viste? Va a ser un poquito más. Y me dice, me hice una tartita de manzana. Yo como diciendo una tartita de manzana, ¿no? Me había mandado una merienda con croissant, con quesos vegetales, con pan, con leche de almendra, pero tremenda era la merienda, como una tartita de manzana. Sí, una tartita de manzana. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que la persona que tenía que entregar el pedido dijo que entregó el pedido, nunca entregó el pedido y se rajó con la merienda. Ese hecho, el hecho del robo de la merienda, ¿es un mal intrínseco o es un mal extrínseco para mi ayudante de cátedra? ¿Qué clase de mal es para ustedes? ¿Es un mal intrínseco o es un mal extrínseco para mí? Es un mal extrínseco, exactamente. Es un mal extrínseco, ¿por qué? Porque ese hecho le imposibilitó a ella tener una experiencia positiva que era justamente disfrutar de la merienda. Ahora bien, sí, Gonzalo, ¿para qué sirve este ejemplo en el marco del tema que nosotros estamos tratando? Bueno, muy fácil. Un mal podría ser un mal, justamente, aunque no se tenga conciencia de su existencia, aunque no se pueda reflexionar acerca de ese mal. Mi ayudante pasó toda la tarde sin saber que iba a recibir un regalo y que alguien se lo había robado. ¿Se entiende esto? Pensemos en términos de la muerte. Está bien, la muerte le damos la razón a Epicuro. No se puede experimentar como tal. No es un mal intrínseco, pero ¿qué clase de mal sería la muerte? ¿Qué clase de mal sería la muerte? A ver, está bien, no se puede experimentar como tal la muerte. Le damos la razón a Epicuro, pero ¿qué clase sería exactamente, Ariana? Muy bien, Sofía. Sería un mal extrínseco, porque aunque no pueda experimentarse como tal, a la manera que yo puedo experimentar que recibo una trompada en la cara, ¿sí? Escuché una cosa, me priva, ¿sí? No es que me priva porque no me quita nada en realidad, sino que lo que hace es impedir, ¿sí? Impedir que obtenga experiencias positivas.
¿Me van siguiendo entonces con esta parte del razonamiento? Claro, exactamente, no es experimentable, pero ahora bien, nos detenemos ahora acá. Si yo ahora con todo lo que nosotros estamos tratando, yo les pregunto, ¿es la muerte necesariamente un mal? Ustedes me podrían decir, no, no necesariamente es un mal la muerte. ¿Por qué? Porque no, no solamente, Gonzalo, te impide tener experiencias positivas la muerte. También, ¿qué clase de experiencias te impide la muerte? Piensen. Está bien, Gonzalo, no vas a poder tener, exactamente, muy bien Macarena, muy bien Cintia, experiencias negativas, razón por la cual la muerte pasaría a ser como un hecho neutro, básicamente, ni bueno ni malo, porque te impide cualquier clase de experiencia al futuro, no solamente experiencias positivas, sino también experiencias negativas. Es cierto, pero en realidad no es un hecho neutro, porque el problema de que impide experiencias positivas sigue latente, ¿sí? Ahora bien, avanzamos un poquito más. Entonces, nosotros incluso podemos sostener, como en el caso de la medallista olímpica que estudiamos hace un ratito, que la muerte no necesariamente siempre es un mal. ¿Por qué? Porque hay veces, como en ese caso, en donde cuando supera los días malos, los buenos, ya el vivir se te torna un padecimiento y la muerte una liberación. ¿Se entiende? Exactamente, muy bien, acá la doctora Ivalú Turnes, que está muy bien de vuelta ahí puntualizando en algo, que es lo siguiente. Aparece un nuevo interrogante que es justamente el que la doctora dice en este momento, que es, entonces, en definitiva, no podemos saber si la muerte va a ser o no un mal. ¿Por qué? Y porque nosotros no sabemos en definitiva cómo va a ser nuestra vida después de muertos. Y eso tienen razón, ¿sí? Tienen muchísima razón. Por eso es que hay que apelar a un razonamiento de estilo inductivo. Si uno utiliza un razonamiento de estilo inductivo, podría llegar a suponer que la muerte podría ser un mal para quien se muere, pero obviamente nunca hay un 100% de certeza respecto de esto, porque nadie es orangel, ve el futuro, nadie sabe cómo va a ser su vida después que se muere. Pero si utilizamos el siguiente razonamiento de estilo inductivo, podríamos llegar a sostener que en la mayor parte de los casos, ¿sí? o como regla al menos, la muerte sería un mal. Y es lo siguiente, la clave está en si, por ejemplo, uno tiene la información suficiente para considerar que su vida merece la pena ser vivida. ¿Sí? Voy por partes para que podamos todos entender este punto. Les digo a ustedes para que desarrollen ahí en el chat. Si nosotros nos damos vuelta y miramos nuestro pasado, ¿sí? Y miramos nuestro pasado, hicimos, si yo hubiese muerto la semana pasada, ¿sí? Estamos pensando, ¿no? ¿Hubiese esa muerte, hubiese sido un mal para nosotros? Los leo. Si se hubieran muerto, pensemos que nos hubiésemos muerto la semana pasada. ¿Hubiese sido un mal esa muerte para nosotros? Vamos, vamos. Bueno, Yami dice, para mí no. Se ha trabajado tanto, diría Mica. Bueno, está muy bien esos razonamientos. Otros como Macarena te dice, y sí, ¿por qué? ¿Dónde está la clave?
en que ustedes siempre consideren si su vida merece la vida ser vivida. Es decir, si tienen la suficiente información disponible para decir, por ejemplo, che, me quiero recibir de doctor en Derecho y estoy estudiando para eso, tengo un viaje programado, ¿sí? Entonces yo digo, tengo una vida que por lo menos para mí merece la pena que sea vivida, porque son cosas positivas que me gustaría experimentar, sin perjuicio de que puedan también existir cosas negativas o cuestiones negativas en ese trayecto. Razón por la cual si yo me muero hoy, para mí sería algo negativo el hecho de la muerte, ¿sí? Porque yo evaluaba y mi vida, de mi punto de vista, merecía la pena ser vivida, que yo la viva. Miren lo que le pasó a la medallista olímpica. Cuando ella dijo, vamos para adelante con la fecha exacta de la eutanasia, cuando ella misma consideró que su vida ya no valía la pena ser vivida porque sus días malos superaban los días buenos, ¿sí? Eso es interesantísimo. Entonces, tengamos presente esto, ¿no? Tengamos presente esto, que si bien no podemos tener una certeza del 100% de que la muerte pueda ser un mal, ¿sí? Para nosotros, bueno, al menos tenemos este pequeño razonamiento que nos haría suponer que sí lo es. Ahora, hubo un filósofo romano que contestó, ¿sí? Así a grandes rasgos todo esto que venimos tratando, que es Lucrecio. Y Lucrecio dijo lo siguiente, che, ¿por qué se preocupan tanto por la muerte si nadie se preocupa por no haber nacido? Si la muerte es exactamente que no haber nacido, es lo mismo que el tiempo anterior cuando nosotros no existíamos. Es el famoso argumento de la simetría temporal, en donde la muerte es exactamente lo mismo que no haber nacido. ¿Qué se le puede contestar a este argumento, que es el argumento de Lucrecio, ¿no? Se le puede contestar que en líneas generales, digo, en líneas generales, tenemos, mejor dicho, una actitud diferente respecto del futuro que del pasado, ¿sí? Nos preocupa, siempre hablando en términos generales, más el futuro que el pasado, y de hecho en términos evolutivos, esta preocupación por el futuro fue una característica seleccionada en la evolución, porque preocuparnos por el futuro nos ayuda a sobrevivir, ¿sí? Gastar nuestras energías en lo que ya pasó no condice tanto con el hecho de seguir para adelante. ¿Se entiende esto? Entonces es interesante al menos plantearlo en estos términos, que permanentemente tomamos actitudes diferentes frente al futuro, porque nosotros podemos modificar en más o menos la fecha de nuestra muerte, más o menos, ¿sí? De alguna manera, pero no la de nacimiento, que siempre es inmutable. Entonces, hay una preocupación por la muerte que no es la misma que la preocupación por no haber nacido antes o después, ¿sí? Por ejemplo. Pero siempre estoy hablando en términos generales, pues siempre puede haber alguien que sostenga lo contrario. Ahora bien, una vez que terminamos con esto, doy el giro hacia el final de esta charla, que es lo siguiente. Si consideramos que la muerte es un mal, es decir, si podemos llegar a sostener que la muerte es un mal, aunque uno no sepa con una certeza del 100%, ¿sí? Si va a ser un mal ni nada por el estilo, si suponemos que es un mal sobre la base del razonamiento inductivo que hicimos hace un ratito, entonces podemos empezar a explorar la última pregunta, que es si es un mal, ¿quiénes entonces podrían recibir este mal? Y ahí es donde aparece un argumento muy defendido, o sea, y hay algunos autores que expresamente han escrito sobre esto, que dicen lo siguiente: la muerte es un mal solamente para quienes pueden valorar la vida. Terrible, porque cuando se dice valorar la vida, supone
capacidades cognitivas complejas para valorar la vida, es decir, es valorar la vida que está pasado por el filtro de las características prototípicas del Homo sapiens. Entonces, miren esto, miren el razonamiento cómo viene, aquellos que pueden valorar la vida pueden sufrir el hecho de la muerte, ¿sí? Si hay entonces valoración de la vida y la muerte causa un perjuicio para quienes valoran la vida, entonces hay un derecho moral a la vida por parte de quienes pueden valorar la vida, porque serían aquellos, insisto, que la muerte le puede ocasionar un daño. Ahora bien, todos aquellos que no pueden valorar la vida, la muerte les es indiferente y por lo tanto no tienen un derecho a la vida. Y adivinen qué es lo que sostienen estos autores, que el Homo sapiens es el único que puede valorar la vida, razón por la cual los demás animales no tendrían un derecho moral a la vida. ¿Por qué? Porque para ellos les es indiferente, porque no pueden proyectarse a futuro, por ejemplo, no pueden proyectar a futuro, no pueden proyectar a futuro, no tiene sentido su presente. Esto es terrible, está todo escrito, yo no estoy inventando absolutamente nada. Ahora, ojo, porque hay dos argumentos para dar vuelta a toda esta explicación, y es el siguiente. Primero, que es el argumento de superposición de especies, que este argumento ya muchos lo habrán estudiado, el argumento de superposición de especies o argumento de casos marginales, que ahora ya no se usa esa expresión, argumento de casos marginales, ese argumento de superposición de especies. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos valoramos la vida, o sea, no tenemos las capacidades para valorar la vida, razón por la cual tampoco tendrían este derecho moral a vivir, ¿no? Y como segundo argumento hay una infravaloración de las capacidades de los demás animales, porque hay un montonazo de estudios de grandes simios o elefantes que reconocen la muerte de sus congéneres e incluso reconocen el paso del tiempo. Me van siguiendo con esto. Entonces, es muy importante que nos podamos plantar en estos dos argumentos para poder contrarrestar este derecho a vivir que es completa, o está pensado, por lo menos para las posiciones más especistas, ¿no?, en términos antropocéntricos. Ahora bien, quiero, para que haya un espacio también de preguntas y de interrogantes, y también poder dialogar un poco con Pablo. Estoy muy apurado con los temas, perdón que estoy cortando así, tanto, hay tanto para hablar. Me gustaría cerrar la explicación con algo. Pablo, Pablo una vez, en sus clases que son maravillosas, nombró, ¿sí?, esperen que voy a compartir pantalla. A ver, esperen que voy a compartir pantalla, porque quiero cerrar con ella. A ver, vamos. Pablo, ¿me decís, porfa, si se ve bien? A ver si puedo. Se ve bien. ¿Se ve bien? A ver, acá, ahí está. Esta fotógrafa estadounidense, ¿no? ¿Te acuerdas, Pablo, que vos una vez la nombraste y me está por llegar el libro de ella, porque lo compré 2 veces. En una me dieron cualquier otro libro y ahora voy por la revancha, que es conocida por esta serie fotográfica de animales ancianos de los santuarios. ¿Por qué me pareció relevante cerrar con esto que Pablo nombró una vez y me pareció muy, muy ilustrativo? ¿Se acuerdan que yo les dije que el objetivo de todo este encuentro era sembrar un interrogante acerca de esta convicción moral arraigada, profundamente aceptada, de mantener con los demás animales un doble criterio, que es no provocarle sufrimiento innecesario, pero al mismo tiempo habilitar su muerte? En el marco de ese razonamiento, no hay animales viejos, por ejemplo, que conozcamos o que tengamos presente de los que son destinados para consumo humano. Vacas, cerdos, pollos, ¿sí? Uno tiene más una idea, una referencia respecto de perros, gatos, algún caballo quizás. Bueno,
Esto es porque los animales destinados para consumo mueren extremadamente jóvenes, es decir, nunca llegan a envejecer. Entonces me pareció muy interesante que veamos una vaca, por ejemplo, anciana, ¿sí? Una adulta mayor, que contemplemos, ¿no? Una imagen que nos es extraña. Pablito, si querés activar el micrófono, acá puedes intervenir completamente porque esto es algo que vos habías comentado una vez, así que nada, me pareció como interesante, ¿no? Cerrar de esta manera. Miren, voy a cortar ahí, ¿sí? Que podamos ver, ¿no? Una imagen, ¿no? Dice más que mil palabras. Miren. Perdón que paso rápido, así. Miren. Así que bueno, eso es. Bueno, eso es. Bueno, Gonza, Bueno, sí, gracias por la presentación. La verdad que es un tema apasionante y la cantidad de comentarios es el mejor reflejo del interés genuino que genera un tema y tu exposición. Las imágenes que mostraste al final son realmente impactantes porque incluso quienes vimos alguna vez ese libro, vimos alguna vez esa foto, no dejan de impactar cuando la ves de nuevo porque está en la ausencia de esas imágenes, está en la ausencia de esas vidas que son tan escasas, ¿no? Son lugares muy específicos, de personas muy específicas que cuidaron y amaron a esos animales y los convirtieron en parte de sus familias y los fotografiaron. Realmente son imágenes desconocidas, o sea, realmente desconocidas. Y eso muestra cómo son directamente generaciones perdidas, ¿no? Hablamos de las generaciones perdidas en las poblaciones humanas, pero en este caso es realmente impactante. Repito, me encantó todo lo que dijiste, abre un montón de temas. Más que alguna pregunta, le voy a pedir a la gente que te estuvo escuchando que piense, que escriba algunas preguntas en formato de preguntas y así las podemos un poco ordenar en todo caso. Yo para darles tiempo, dos o tres cosas que me anoté, tomá la que te parezcan, algunas están desordenadas, ¿no? Pero todo lo interesante de lo que dijiste, por un lado, nos hace plantearnos, primero no sabemos bien exactamente qué es la muerte, ni qué es la vida, ni qué es la muerte, o no hay ningún consenso. Tomé notas de mis dudas, digamos, ¿no? Sobre el concepto de vida se sabe muy poco, o hay muy poco consenso, y sobre el concepto de muerte, que es el otro extremo, tampoco. sí, Mencionaste como concepto de muerte la muerte cerebral, el cese de la actividad celular, el cese de las funciones. Me preguntaba yo de cuáles de las funciones vitales. Hay claro, muchas funciones vitales. Históricamente se hablaba del paro, el paro cardiorrespiratorio, era un criterio, del paro cardiorrespiratorio se pasó a la muerte cerebral. Incluso después hablaste del cese de la subjetividad. Pero estas distintas opciones que tomemos respecto de algún criterio de muerte, eh, hacen a decisiones dramáticas como las que salieron en la conversación, como por ejemplo la de la eutanasia. ¿Sí? exacto, sí. Eh, y eso nos obliga a preguntarnos qué somos nosotros y los animales en general. ¿Qué somos? ¿Organismos? ¿Somos subjetividades? ¿Somos mentes encarnadas?
somos almas, dirían algunas personas, pero digamos, ¿qué somos, no? Porque si somos organismos y la muerte es el cese de la actividad celular, bueno, una persona con muerte en los estándares clásicos sigue teniendo actividad celular. La actividad de descomposición corporal es una actividad celular, ¿sí? Entonces, eso por un lado, es un asunto complejísimo. Por el otro lado, me preguntaba con el ejemplo que diste de la abuela y el hermano, y un poco mi comentario, dependiendo de la relación que tengamos con ellos. Eh, no se habló demasiado, pero digamos, ¿hay un catálogo de valor de vidas? ¿O en realidad siempre hay que vincular esas vidas a particulares intereses? Y con particulares intereses me refiero a los intereses de esos individuos en especial, y no determinados ni por su especie, ni por su género, ni por su edad, ni por sus habilidades. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber una persona muy joven y con una vida muy miserable y una persona muy anciana con una vida muy plena. Y puede haber un animal con una vida que no a nivel de apreciación, en tu última referencia teórica, ¿no? De esta teoría antropocéntrica, no a nivel de apreciación, pero sí a un nivel de experiencia, con una vida muy plena y una vida humana, de nuevo, sumamente miserable. Vos hablaste cuando hablaste de la atleta olímpica, me vino a la mente el caso del filósofo Emil Cioran, ¿sí? Era un tipo hiper pesimista y que decía que su única tranquilidad para seguir viviendo era tener la salida de su vida a mano siempre. Y eso le daba espacio para tomar decisiones día a día respecto de su vida, si le daba un saldo positivo o negativo de experiencias. Bueno, hay vidas muy trágicas y muy terribles y muy dolorosas, afectando intereses particulares que pueden tener menos valor, entre comillas, usamos esta palabra problemática, que las de tantos animales. Por eso, si bien dijiste que no ibas a entrar y no vamos a entrar, es tan problemático esa mención que hace Tom Regan en el libro En defensa de los derechos animales, de que incluso 1 millón de perros en un bote valdrían menos que la vida de un ser humano. Y bueno, depende. No creo que valiesen menos que la vida de Emil Cioran en su peor momento de depresión, ¿no? Y de sufrimiento existencial. O de sufrimiento físico en muchos casos, ¿no? Que se da. Eh, y después, bueno, me había notado al comienzo si puede ser perjudicado alguien, otra forma de ver el asunto. ¿Puede ser perjudicado alguien que no tiene intereses? Si la respuesta a esto es no, ¿no? O alguien que ya no tiene intereses, porque esto es algo dinámico. Podemos tener intereses y en un momento vital, por un accidente o por una cuestión degenerativa, no tenerlos. Pero digamos, si no puede ser perjudicado alguien que no tiene intereses, se da esta cosa paradójica con el asunto de la vida en los animales humanos y no humanos. Tu presentación me hizo ver algo que yo por lo menos no lo había visto con esta asimetría. Hay una sobrevaloración de la vida en sí misma, en el caso de los humanos, parece, pienso, ¿no? Y hay una infravaloración de la vida en sí misma en el caso de los animales no humanos. O sea, vos hiciste un muy buen alegato a favor del valor de la vida en animales no humanos, y podemos contrarrestar a esto la sobrevaloración que existe de la vida en sí misma de los animales humanos. ¿Qué quiere? La santidad Bueno, de la vida, Pablo, claro. bueno, ¿qué sucede con las personas con muerte cerebral irreversible? Digamos, que no pueden tener determinados tipos de intereses y por lo tanto podrían ser perjudicadas por la muerte, y parecería que no. Lo mismo con un embrión de 8 semanas. Puede valorar una vida, siquiera puede experimentar subjetivamente experiencias vitales. Parecería que no. Entonces, tu presentación me hizo poner juntos dos temas, digamos, dos temas que muestran estas asimetrías tan típicas de los sesgos antropocéntricos y especistas, donde hay una sobrevaloración de algo y hay una infravaloración de la misma cosa, trazada por la especie, por supuesto, ¿no? ¿Y qué otra cosa me anoté? Yo estoy acá también. Creo que nada más. Adelante, Sil. ¿Qué tal?
¿Cómo va? Al final me pude quedar. Gracias por la charla, Gonzalo, estuvo hermosa. Bueno, gracias también a la gente del Gioja y a todos los que están y a todas las que están escuchando, porque este es un tema central porque, claro, es que es mucho más obvio y más fácil argumentar en contra del sufrimiento y del daño, sobre todo del daño intencional o del no intencional, porque es más fácil ver la paridad entre el sufrimiento de un humano y de un humano, pero parece que cuando estamos frente a la cuestión de la muerte de un animal, la intuición, el sentido común o incluso las racionalizaciones o las teorías indican que la vida de los animales vale menos, siempre con sesgos antropocéntricos, por supuesto, y recuperando esto que decía Pablo también, que tiene que ver con, esta idea de que la vida humana es sagrada. ¿Por qué? Cuando uno empieza a analizar por qué, bueno, se encuentra con algunos dogmas o, bueno, con los problemas que desarrolló durante toda la exposición Gonzalo, que es lo que valoramos de la vida humana. Y a mí me gustaría traer a colación algo que me parece que está relacionado con esto, que tiene que ver con el uso y el abuso en materia de animales no humanos de la palabra eutanasia. Porque hablamos, Gonzalo explicó muy bien y, digamos, y en los comentarios yo veía el apoyo a la eutanasia humana, con la que yo también estoy de acuerdo en todo, con la legalización y la decisión sobre el propio cuerpo de las personas, pero hay un abuso de lo que es la eutanasia en el caso animal, o los eufemismos como el sacrificio, y lo que significa eso para los animales no humanos, y me parece que eso es algo que, por ejemplo, nosotros desde el derecho bien podríamos aportar respecto de las ciencias veterinarias, que en general aplican ese término de manera absolutamente irresponsable, y la eutanasia en realidad es el asesinato de un animal cuando, por ejemplo, ya molesta a las personas que son responsables, o hay una sociedad que no se puede hacer cargo o que no es responsable en el reconocer que hay animales que trajimos a nuestras sociedades y forman parte de estas, entonces se soluciona de esta manera. O por ahí leía sobre qué pasa con los animales que son considerados plaga. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Esto es una cuestión que está vinculada justamente con el mal de la muerte y con el valor de la vida y cómo considerar esto. Entonces yo creo que ahí hay un tema para trabajar en el futuro y que incluso podría bien ser interdisciplinario, veterinaria, derecho, filosofía. Extiendo invitaciones por si hay gente que es de veterinaria, por ejemplo, en este caso. Sí, Silvina, eso que dice Silvina no lo había pensado y es importantísimo. Es el tema también, diría, ¿no? Cómo se... y lo quiero relacionar por ahí con algo que dijeron en los comentarios, ¿no? Romina ahí está diciendo con acierto, por supuesto, que hay, digamos, que hay patologías, psicopatologías que por supuesto, si no son tratadas, no se les da la oportunidad a los individuos de vivir vidas que vale la pena ser vividas. Eso está descartado y está muy bien la aclaración. Vean cómo también eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar Silvina. Se renuncia, se abandona y se pone a dormir en estos eufemismos a los animales no humanos cuando no se ha hecho ni un ápice, ni se ha recorrido, ni ha dado un primer paso por pereza o por ahorro, o por lo que fuera, para darles una mejor vida. O sea, animales que están sufriendo, animales que están física o emocionalmente, por los que no se ha hecho nada para aportarles una mejor vida. Ni hablar. Por eso quise retomar el comentario, pero sí, eso es un tema. Gonza, no sé si algo de lo que dijimos o de los comentarios que pudiste revisar, querés comentar. No, tomé nota, son todos. Claro, yo vuelvo a repetir, ustedes dos son mis maestros, así que yo me limito a seguir tomando apuntes, pero es esto que se me viene algo de la mente, con esto de la infravaloración de la vida de los demás animales y la sobrevaloración, ¿no? La santidad de la vida en el caso de los seres humanos, de ver
cómo incluso en la teoría de Reagan, con esto del bote, ¿no? Que hablabas hace un rato, de 1.000.000 de la vida del perro, bueno, que no es equiparable a una sola vida humana, cómo ahí se derrumba en gran parte todas las objeciones que justamente Reagan le hacía a Singer o a los enfoques utilitaristas, que decía, bueno, en realidad que sea lo valioso el tener intereses era esta visión de receptáculo, ¿no? Donde lo graficaba con el ejemplo de la taza, ¿no? El individuo, la taza, bueno, el individuo no vale nada. Lo que vale es el contenido de la taza, que haya más experiencias positivas que negativas, y que construye justamente todo esto de el valor inherente que lo tendrían los sujetos de una vida para decir, bueno, todos aquellos que son sujetos de una vida tienen igual valor inherente. Toda esa construcción para separarse, ¿cómo termina como diluyéndose, evaporándose en el caso ese del bote, y de vuelta esta dualidad entre infravaloración de la vida de los demás animales y sobrevaloración de la vida de los seres humanos? No sé si está bien este comentario, pero lo primero que se me vino a la mente cuando señalaste eso. Y esto no, bueno, el caso de la eutanasia en el caso de los demás animales, que se cubre con eufemismos como casi siempre, ¿no? Con esto del sacrificio y, bueno, el tema de las plagas, ¿no? Este tema es muy interesante, este tema de las plagas, sobre todo para relacionarlo con las consideradas especies exóticas invasoras, ¿no? Como determinados animales silvestres, jabalís, por ejemplo, ciervoalexi, bueno, ¿no? Como dice, bueno, esto es considerado una plaga y entonces es beneficio del ecosistema o de las especies nativas, haciendo esa polarización entre especies nativas dignas de proteger legalmente, incluso con estatus legales tan particulares como monumentos naturales en ciertos casos, y que hay muertes de individuos, hay involucrados. Todo esto se conecta también, ¿no? Esto de plaga-muerte, yo estoy tirando como ideas, ¿no? Para construir, con, con estigmas, estereotipos, prejuicios, justamente, que hacen a esta sobrevaloración de la vida de los demás animales, potenciada o radicalizada en el caso de que encima le metas el título o el rótulo de exótico, invasor, plaga. Nada, eso es un poco lo que estoy razonando en este momento. Listo, era eso, nada más. No se escucha. No se escucha. Ay, perdón. ¿No se escuchó? Me había silenciado porque tenía ladridos alrededor. Está. Perdón. No. Ahí nos dice Rubén que la consideración de plagas también es un término antropocentrista y sumamente maleable. Bueno, es un hecho. Si le preguntamos a un historiador o a un biólogo de la evolución cuál fue la especie más, digamos, si debemos llamar plaga a quien compite muy agresivamente con el entorno y con otras especies, nos va a decir que es la especie Homo sapiens. Por lo tanto, está claro que es un nombre con un objetivo político inmerso, dirigido a algo, ¿no? Eso por supuesto. Bueno, no sé si no nos estamos excediendo en el tiempo que nos han dado, que fue de 1 hora y media. Sí. Si no tenemos más preguntas, creo que vamos a liberar a la gente del GEOJA, que creo que también está ahí grabando el evento, y nos encontraríamos el viernes próximo, ¿sí? El viernes próximo ¿Les gustó el encuentro? Vamos a leer los chats. Si los chats les gustó el encuentro, si... Ahí está, ahí dicen que sí. Pues este tema, les juro que es uno de los más complejos, muy, muy difícil de llevar adelante, porque dispara 17.000 interrogantes que uno dice, no pensé en esto. Porque no es tan habitual como...
Pablito, ¿te acuerdas? Una vez vos me dijiste, che, mirá, no es tan habitual esto que estabas tratando, así que bueno, es aventurarse un poco, por lo menos a instalarlo y que otra gente siga la línea y lo desarrolle también. Estuvo impresionante. A mí me encantó, Gonza. Estuvo muy bueno. Bueno, Gracias, listo. Muchísimas gracias. gracias por la presentación y por la energía. Y de nuevo, el viernes que viene nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sí? Vamos a tener la presentación de Laura Danón, doctora en filosofía, sobre el problema de las mentes animales. Es un No se problema lo que pierdan. va a estar muy, muy relacionado con esta cuestión. Sí. ¿Sí? No se lo pierdan, que Laura es excelente y es una doctora en filosofía muy poco conocida en Argentina, es académicamente muy, pero muy buena, es investigadora de CONICET también y trabaja este tema de manera muy seria y seguro le van a poder hacer preguntas muy, muy interesantes y a nosotros nos sirve, está relacionado con este tema. Cuando elegimos a los participantes tuvimos en cuenta no solamente que sea interdisciplinario, sino que cada uno aporte elementos que nos sirvan a nosotros porque bueno, finalmente estamos en la Facultad de Derecho, para que nos sirva justamente para poder pensar un derecho no especista. Necesitamos todos estos elementos a la hora de plantear casos judiciales, reformas legislativas, así que bueno, si pueden estar, creo que les va a encantar. Y muchas gracias a todos, todas y todos. Bueno, muchas gracias. Entonces. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Adiós.